Por la noche, cuando el camino ya estaba muy oscuro, se les aparecían bultos, se les aparecían mujeres vestidas de negro, a tal punto que la gente no volvió a pasar por el lugar en la noche. Empezaron a crearse unos mitos, unas leyendas, y decían que aquí habían enterrado por todo el contorno esterlinas. Fue entonces cuando empezaron a decir que muchas veces en la noche, después de que don Manuel salía, empezaban a aparecer unas figuras astronómicas y que empezaban a danzar alrededor de la cruz. Buscar aquellas voces, susurros y secretos ocultos por mucho tiempo es sumergirse en un mundo de relatos maravillosos, encantadores, misteriosos. Las historias de lo que solo pasa en Antioquia. Don Alfredo, sé que aquí en el pueblo de San Vicente Ferrer existe un personaje muy importante, don Manuel Carvajal. Cuénteme un poco la historia. Don Manuel Carvajal, un personaje que marcó la huella de San Vicente para muchos años. Un personaje que se caracterizaba por ser una persona muy calmada, de mucho sosiego, de caminar lento, siempre agachado, pero muy observador. Siempre estaba muy pendiente de lo que había a su alrededor. Aprendió mucho a escuchar la naturaleza y fue la naturaleza la que le dio mucha sabiduría para hacer muchas de las cosas que a lo largo de sus 77 años pudo lograr para San Vicente. ¿Y cuáles fueron esos logros que él hizo por el territorio? Natalia, en primer lugar quiero contarle que don Manuel en su juventud fue muy vivaracho y eso le llevó a encontrarse con unas cosas impresionantes. Primero, era un acuñador de monedas, hacía esterlinas de oro. También era dentista y eso le permitió conocer muchos pueblos de Antioquia. Y tenía otra particularidad, y era que destilaba licor. Era un catador especial para los licores hechos en alambique. Allá con su mico en la vereda La Honda sacaba el mejor licor que llevaba al pueblo a vender, pero a su vez, más adelante, era él mismo quien obligaba a sus clientes a que se fueran para su casa, porque no permitía, cuando él fue alcalde, que ellos estuvieran consumiendo licor. La historia de San Vicente Ferrer recuerda que tuvo una mente brillante, un hombre llamado Manuel Carvajal, quien por su curiosidad logró con ingenio dejar un legado, aportar al desarrollo y convertirse en el mito de sus pobladores. En una leyenda que también guarda su misterio.
Y ahondemos un poco en esos logros. Me dijo que fue dentista. ¿Qué más hizo por el territorio? Al pasar de los años, don Manuel empezó a sentar cabeza y se hizo muy cercano al cura del pueblo, que para ese entonces era el padre Nemesio Hoyos. Como amigo del padre Nemesio Hoyos, logró que él fuera llevado a la categoría de alcalde, además que fue concejal, que fue personero, y eso le sirvió para empezar a mirar al pueblo de otra forma. Una de las necesidades grandes que tenía el pueblo era el suministro de agua, porque en antaño el agua era surtida para las casas del pueblo por las negras aguateras, que eran las que cargaban desde la quebrada La Palma a través de unos callejones el agua que iban a llevar a cada una de las casas. Entonces él dijo, aquí hay que hacer un acueducto. Y un día, estando en la casa del cura párroco, le dijo, padre, tengo un sueño y es traerle agua aquí al pueblo y que sea por gravedad, porque este pueblo se lo merece. Entonces el cura le dice, óigame, don Manuel, ¿usted qué está diciendo? ¿Sí sabe qué está hablando? Repita, padre, que le voy a traer agua a la gente del pueblo para que tengan agua para toda la vida. Entonces el padre dijo, pues le voy a conseguir los recursos y eso sí, si no es así, usted me paga lo que nos gastemos en esa empresa que usted va a montar. Hágale, padre, yo me comprometo a eso y le traigo el agua. Entonces él, muy ingeniosamente, con su picardía y con su saber, empezó a caminar por las quebradas que habían en el territorio. Habían dos quebradas, o hay dos quebradas que circundan a San Vicente Ferrer. Una que es la del Salado y otra que es La Palma. La del Salado no se puede usar porque, por supuesto, es agua salada. Uno. Entonces quedaba la de La Palma. Se fue y empezó a recorrer la quebrada de La Palma, se fue hasta el Alto del Indio. Con su catalejo empezó a tomar medidas y efectivamente se dio cuenta que podía hacer llegar el agua hasta un sitio donde podía hacer un tanque de almacenamiento y de ahí surtir el pueblo con agua. Por supuesto que era imposible tener para ese entonces, estamos hablando del año 1913, tener todas las condiciones para llevar agua a cada una de las viviendas. Pero este señor se las ingenió. Dijo, las mismas o los mismos callejones que utilizan las negras son los que yo voy a utilizar para instalar unas piletas públicas. Las piletas públicas las instaló en Palenque, en Cuatro Esquinas, en el parque principal y en la calle Abad. Estas piletas públicas funcionaron y fue la delicia para el pueblo. Y fue entonces cuando el Consejo Municipal dijo, aquí esta obra merece una pileta en todo el parque principal que dé la connotación de que este pueblo tiene un desarrollo y además que sirva para que cuando la gente llegue a la plaza, que era en ese entonces la plaza, se atalaje, se lave los pies y pueda ingresar limpiamente al templo. Mandó entonces el consejo a instalar una pileta. Esa pileta se la encargaron a don Manuel Carvajal. Don Manuel era muy bueno para el herraje, para la fundición. Entonces yo les hago eso. Hay un hecho muy trascendental que esa reja la construyó él y ahí hay unas condiciones de unas letras que tiene la reja, que es CM. Resulta que en antaño una de las costumbres eclesiásticas que se tenía era tener una cruz en los puntos más altos que circundaban el poblado. Desde el poblado se tenía que avistar perfectamente la cruz. Aquí se instaló una cruz hecha en comino, pero esa cruz, infortunadamente, con el pasar de los años, se había caído. Fue entonces cuando el
señor Manuel Carvajal le dijo al padre de la época, al sacerdote, le dijo, padre, yo le voy a instalar allá una cruz que dure para todos los tiempos y se la voy a instalar en piedra. Ya tengo todo calculado, me voy a ir a conseguir la piedra. Y ahí fue donde él se fue para el río y empezó a buscar unas lajas de piedra, porque quería construirla en piedra. Buscó las lajas de piedra, estuvo en la piedra del diablo, algo muy significativo. Y desde allá cargaron las lajas de piedra, las llevaron hasta el alto de la cruz y con esas lajas construyeron esa cruz que fue en 1918 y hoy, a 2025, todavía está en pie, 107 años. Don Manuel era un montañero, un hombre entregado al monte, a los caminos de arriería. Él disfrutaba ese caminar, el observar tanto lo que estaba en la naturaleza como el cielo y escuchar. Él contaba, iba pensando y cada paso le iba determinando lo que iba a hacer. Fue así como desde su casa, que queda en la vereda de la Honda, y el camino para llegar a donde hoy está la cruz, él contó, en primer lugar, 4.500 pasos. En la mitad del camino él instaló un Cristo. Más adelante llegó a los 9.000 pasos y fue donde él determinó ubicar la cruz. Después de que don Manuel construyó la cruz, él siempre cogió la religiosidad de caminar hasta el Cristo, allí arrodillarse, echarse la bendición para continuar. Llegaba hasta aquí, se sentaba, la miraba, la tocaba, la palpaba y se sentía extasiado por su obra. Eso llevó a pensar a la gente que él, a lo que tenía aquí, era un entierro. Empezaron a crearse unos mitos, unas leyendas sobre lo que había aquí de los entierros de don Manuel Carvajal y decían que aquí habían enterrado por todo el contorno esterlinas. Fue entonces cuando empezaron a decir que muchas veces en la noche, después de que don Manuel salía, empezaban a aparecer unas figuras fantasmáricas y que empezaban a danzar alrededor de la cruz. Y eso animó a la gente a que viniera a excavar la cruz, lo que estaba causándole un daño impresionante. Y él contemplaba, le gustaba mientras caminaba, ¿qué hacía él? Natalia, es que don Manuel era un personaje que hoy uno no alcanza a comprender, pero él sí se comprendía mucho, porque a él no le importaba caminar por las piedras, por los helechos, sentirse chuzado, porque eso como que le imprimía a él toda la energía para desarrollar sus ideas. Eso era lo que a él más le gustaba, caminar a pie limpio. Él siempre estaba caminando, caminando y caminando. Don Alfredo, yo sé que el agua es un elemento muy importante y veo que don Manuel tenía como una relación muy profunda con ella. ¿Cómo se da eso? Para don Manuel el agua era la esencia. Cuentan que él casi caminaba por el agua. Así cuando se daba esos paseos era por el agua, emocionado mirando lo que había a su alrededor, animales, plantas, las mismas nubes. Era lo que a él siempre le conectaba y le inspiraba para todo lo que quería hacer.
Hay otro monumento en el parque principal, que es un monumento dedicado a las negras. Yo creo que es el primer monumento que se hizo a una negra. Pero esto lo hizo con su sentimiento de ir y pararse allá al pie de la negra de la pila a escuchar el agua. Para él el agua era lo más emocionante, lo más emotivo, lo que le daba ese éxtasis. Entonces él llegaba allá en la negra de la pila y miraba y se sentía pleno, porque el sonido del agua le daba todo a él. Un hombre que marcó la historia del municipio, que en su mente tuvo la capacidad de mirar más allá, de diseñar todo lo que a su imaginación llegara, o tal vez toda la inspiración que en su conexión espiritual se diera, pues Manuel Carvajal se caracterizó también por su fuerte convicción religiosa y su cercanía a un ser supremo. Don Manuel tenía otra característica y era que era muy servicial y siempre estaba dispuesto a colaborarle a la gente en lo que era el arreglo de sus casas y esencialmente en la seguridad. Y para eso tenía una habilidad enorme porque era cerrajero y por supuesto hacía unas chapas espectaculares y hermosas. Ejemplo de ello, hoy queda en nuestro pueblo la chapa que instaló en lo que es el asilo, el Centro de Bienestar del Anciano, una chapa que tiene unas características de una flor de girasol. Y así eran, por el estilo, todas las chapas que él hacía. Don Alfredo, ¿y qué personas estaban detrás de don Manuel? Porque es que veo que era un hombre muy inteligente, un genio. Natalia, su condición de inteligencia, su forma de ser, le hacía muy aparte de la gente. Él tenía una conexión muy cercana, eso sí, con Dios, y lo hacía a través del Padre. O sea, su amigo íntimo, el más cercano, era el padre Nemesio Hoyos. Natalie, no todo es color de rosa, ni todo es eterno, porque infortunadamente esa separación de don Manuel del padre Nemesio se dio en su momento. Sin embargo, él no dejó de asistir a su tumba, que está en el templo, aún existe esa tumba, a visitar a su amigo y a pedirle a él que orara y le inspirara para otras obras, que muy seguramente el padre Nemesio le concedió. Don Alfredo, ¿no será que de pronto la presencia de don Manuel ha cuidado este lugar de pronto de las personas que tienen otra intención, como encontrar el tesoro y todo eso? Así es, Natalia, porque don Manuel hizo este lugar con una devoción grande y es el legado más importante que nos dejó a nosotros como cristianos, como católicos en el pueblo. Y este es un lugar, desde muchos años, ha sido un lugar de peregrinación, hasta el punto que hoy por hoy, cada 3 de mayo, la gente viene a hacer y a rezar aquí los 1000 Jesuses. Entonces, ese mismo legado, porque él lo entregó con ese amor, con esa devoción, y así mismo lo ha recibido la gente.
Sin embargo, hay quienes son ambiciosos y creen que porque don Manuel tenía estas otras historias, él era un personaje pudiente y que sus tesoros los iba a enterrar en este lugar. Pero jamás. El tesoro más grande que él tenía era el amor a Dios y aquí lo dejó plasmado con esta cruz. Pero fue muy interesante porque era como un hombre muy dado a la comunidad. Muchísimo, y es lo que nosotros queremos dar a conocer de don Manuel Carvajal, un hombre, un personaje muy importante de San Vicente Ferrer que le dejó una historia grande, no solamente a San Vicente, sino también a los pueblos vecinos. Natalia, ¿usted es miedosa? No, pero de pronto sí me da un poco de susto. Bueno, prepárese porque le voy a contar una historia de lo que sucedió aquí, en este lugar, después de que se instalara la cruz y que muriera don Manuel Carvajal. Porque la gente empezó a murmurar, a contar que aquí se sentían unos susurros, se sentían rezos, se sentía como la gente daba vueltas alrededor de la cruz orando. Todo esto les llevó también a concebir que más adelante también se sentían o se percibían unas luces, a tal punto que se sentía un resplandor que se veía desde el pueblo, como si desde este lugar salieran unas luces que emanaba un tesoro. ¿Y encontraron algo? ¿Vinieron a buscar? Claro que sí. Años después, en el 2011, el tesoro lo encontramos los andariegos vicentinos. Aquí lo tengo. Yo veo. ¿Y qué es? Nada más y nada menos que el cincel que don Manuel Carvajal utilizó para darle nivel a la cruz para evitar que quedara ladeada. Eso era todo lo que había. Eso fue lo que encontramos cuando hicimos el movimiento de la cruz. Y de ahí en adelante, lo que haya, porque no sé si todavía asustan. Esta no es solo la historia de una mente brillante, es la historia de alguien que puso corazón y pasión a lo que hizo, a lo que dejó a esas generaciones futuras. Buscar aquellas voces, susurros y secretos ocultos por mucho tiempo es sumergirse en un mundo de relatos maravillosos, encantadores, misteriosos. Las historias de lo que solo pasa en Antioquia. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.